Buen día compañeros, ¿cómo estamos? En este video les voy a hablar sobre el diligenciamiento del formato de acompañamiento, la versión 2-2, que a ver si tiene por acá la fecha de elaboración de la versión. Es la versión 2 del 27 de abril de 2020. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que nos exige o nos solicita este formato es el diligenciamiento del documento de identidad del usuario y el nombre del usuario. Entonces, vamos a obtener esta información del formato de registro único de usuarios. Recuerden que la información que siempre vamos a utilizar para diligenciar los formatos debe ser de los usuarios que tenemos registrados en el formato de registro único de usuarios. Entonces aquí lo tengo. Ya mi formato de prueba en donde tengo la información que me va a servir para realizar el ejercicio. Para este ya creé también, pues utilicé otras fórmulas, no me servían las anteriores, entonces ya tengo acá la fórmula para copiar los datos de seguimiento. Entonces me vengo para acá con control I o con F5, digo aquí y pego el dato. En este caso vamos a copiar desde la columna M3 a la columna P en la celda 100 y vamos a copiar la columna Y desde la celda 3 hasta la celda 100 de la misma columna. Utilizo 100 porque sé que no hay más de 100 datos en la tabla, apurado habrán 50, 60, entonces me sirve colocar ese valor de 100. Si fuese más usuarios registrados en el formato, pues utilizaría una cantidad, un número mayor, pero de momento 100 me sirve para lo que estoy realizando. Le digo aceptar, me quedan los datos seleccionados, le digo copiar, puedo utilizar control C para hacer la copia de la información y me voy a copiar la información en donde. Entonces, antes de, tengo que crear una hojita aquí. Entonces, estoy en el formato de seguimiento, me deja crear hojitas. Entonces, arrastro la hoja al final, no me interfiera con el instructivo. Y aquí voy a pegar los datos que copié acá. Como ya inserté una hoja, pues ya perdí la copiada. Vuelvo a copiar con control C. Y me vengo para acá. Recuerden que siempre pegamos con pegado especial. Siempre usamos pegado especial para no alterar el formato o traernos el formato del formato de origen. Entonces, listo, ya tengo los datos que necesito. En este caso, el nombre completo del usuario y el documento de identidad. Necesito unir estos 4 datos en una sola celda. Entonces, tengo aquí otra fórmula de concatenar. La copio, siempre cuidando que no se les vaya ningún espacio, y la pego aquí al ladito del número de documento en la celda, en la columna F. Entonces le digo pegar y fíjense que ya pegué, ya me aparece el dato de la usuaria en una sola celda. Fíjense que aquí me aparece una fórmula, aun cuando veo el nombre unido, me aparece una fórmula. Arrastro para que la fórmula se aplique a las demás celdas. Aquí, listo. Fíjense que aquí tengo un número sin documento. Esto quiere decir, cuando ustedes vean esto, a no ser que tengan una buena justificación, esto no puede estar vacío. Entonces, listo. Ya tengo los dos datos, ahora copio. Y voy a copiar no los 50, porque no voy a hacer llamadas telefónicas a 50 usuarios en un día. Como máximo haré 10 llamadas y esto siguiendo muy rápido y veloz. Y pues no haría un trabajo bien hecho porque la familia no me entiende. Entonces voy a copiar 8 usuarios. Entonces 8, 16, aquí tengo 8 usuarios. Los copio aquí. Me voy para la hoja del formato, me paro acá en la celda B1 debajo de documento de usuario y le digo pegado especial.
porque si no le digo pegado especial pasa esto. Entonces, para que no me pase eso, entonces yo lo que tengo que hacer es pegar los datos con pegado especial. Entonces le digo pegado especial. Estoy usando un método abreviado de teclado, pero a la larga es lo mismo. Entonces, aquí ya me quedó el número de documento del usuario, de acuerdo a cómo está registrado en el formato de registro único de usuarios, cómo va a quedar registrado en Cuéntame o cómo ya está creado en Cuéntame, y con el nombre completo del usuario y con la ortografía que ya está definida en el registro único de usuarios. Fíjense que después de que tengamos la información registrada en el formato de registro único de usuarios y esté bien, en adelante solo es hacer estos ejercicios con los mismos datos. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues ahora el siguiente paso que vamos a hacer es empezar a diligenciar el formato. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Lo que vamos a hacer es mirar los datos que nos están solicitando. Están primero los datos generales. Entonces, nos están solicitando tipo de acompañamiento, que sería, ya diligenciamos la columna 1, ya diligenciamos la columna 2 de los usuarios que voy a llamar el día que voy a hacer la llamada. Digamos que esta llamada la vamos a hacer el lunes y el lunes estamos a 11 de mayo. Entonces, programo los usuarios que voy a llamar aquí en el formato. ¿Cómo hago para que no se me confundan? Fácil, entonces marque aquí ya, estos los copió y a estos ya los llamó, para que le queden marcados y no los vuelva a registrar en el siguiente formato. Listo, viene la tercera columna, que es tipo de acompañamiento, y nos dan las siguientes opciones. A, telefónico. Entonces, si es telefónico, sigo a la columna, a la pregunta 3. La pregunta 3 es, pues la pregunta 3. Teléfono, hora. Bueno, sí. 1, 2, 3 es esta. La 4. Entonces, sigue en la pregunta 3, o sea, sigo aquí. Si es telefónico. Si es cartilla, requiere aprobación del comité operativo del contrato y ahí termino el formulario. ¿Cómo así, Fabio? Entonces, las familias a las que no les voy a hacer seguimiento telefónico, ¿también las debo registrar? La respuesta es sí. Aun cuando no les vayas a hacer seguimiento telefónico, igual las registras. Y entonces, en este caso, si es una cartilla que diseñaste y se la vas a enviar a la familia, que lo debería aprobar el comité técnico, que en este caso en IRACA no se ha hablado de aprobación de una cartilla, entonces aquí no colocaríamos cartilla. Luego dice otras, requiere aprobación del comité técnico operativo y pasa a la I. Y la I creo que es el fin del formato, si no estoy mal. A ver, la I, ¿dónde es que está la I? No veo la I. ¿Ustedes ven la I? Total de personas en el hogar. Pasa a la I. Sería esta. Yo creería. Pero bueno, en este caso, requiere aprobación del comité operativo del contrato y pasa a la I. Escriba una frase, ¿cuál tipo de acompañamiento? Y es esta secuencia, me estaba confundiendo. ¿Por qué le ponen I si después de C sigue D? Pero bueno, escriba una frase, ¿cuál tipo de acompañamiento? Bien. Entonces, retomando y resumiendo, tengo las opciones A, B, C, I. Si es telefónico, sigo el ejercicio. Si es otro mecanismo diferente al telefónico, entonces escribo acá, y fue aprobado en comité técnico, entonces en este caso nos aprobaron en comité técnico, fue la elaboración de folletos, cartillas o material audiovisual o de audio que se pudiera transmitir a través de emisoras o canales regionales y comunitarios. Nos apoyamos en los canales comunitarios y regionales porque estos ofrecen espacios para la comunidad. Entonces son espacios que, realizando una debida gestión con la emisora o las personas encargadas de la dirección de la emisora, pues podemos lograr un espacio para trabajar con las comunidades. Entonces, aquí en este caso, imaginemos que este usuario que tengo registrado en mi registro único de usuarios
no tiene número telefónico. Entonces voy a utilizar otro tipo de acompañamiento y en este caso voy a imaginar que es una cuña, ¿sí? Una cuña no, una cuña es va en una sola dirección. Vamos a utilizar una cápsula, lo hemos llamado cápsula. ¿Y en qué consiste la cápsula? Vamos a ver, cápsula relacionada con relacionada con la práctica 2. Aquí imaginando yo cosas. Con la práctica 2, ¿cierto? Listo. Y fíjate que ahí terminaría el diligenciamiento de este formato, ¿cierto? Para el caso de esta familia. Sigo con la siguiente familia. Entonces, con esta familia sí me dice, ah, listo, telefónico. Entonces, pasamos a teléfono. Coloquemos aquí telefónico. Telefónico, listo. Ahora vamos al teléfono. Colocamos el dato del teléfono de esa familia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué horas inicia la llamada? Ah, bueno, entonces estas llamadas debemos hacerlos en horarios de 8 a 12, de 8 a 12, de 2 a 6. ¿Por qué? Porque son los horarios en los que las familias están disponibles. Llamarla a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, cuando está sirviendo almuerzo, preparando los alimentos, pues no. Entonces, igual esto es algo que acordamos con las familias para la realización de la llamada. Hora de inicio, voy a colocar aquí la primera del día, 8 de la mañana. Entonces dice que coloquemos en horas y minutos. Entonces a las 8:00 horas. Listo. Hora final. Nos dice la guía, nos dicen los anexos, nos dice la documentación de consulta que debe durar aproximadamente 15 minutos. Vamos a plantearle en términos ideales, 8:15 que termina. ¿Sí? Esta información que estamos registrando aquí ya debe estar registrada para cuando yo inicio la llamada telefónica. Ya tengo que tener los datos de la usuaria registrados, ya tengo que tener cuál es el medio que voy a utilizar para tipo de acompañamiento, ya tengo que tener registrado el número telefónico, ya tengo que tener agendada la hora de inicio. ¿Sí? Empiezo a diligenciar a partir de acá, de la página 7. Lo demás ya debo tenerlo listo porque ya me organicé para realizar la llamada. Por eso les digo que una persona que me diga que realizó 8 llamadas antes, cuando tenían, la llamada duraba media hora y que hizo 8 llamadas al día, uno dice, a ver, ¿cierto? Esto genera dudas en cómo estamos haciendo el proceso, porque hay una logística para organizar el formato y en el diligenciamiento de la información y preparar la siguiente llamada. Entonces, luego viene la llamada exitosa, o sea, llamé una vez. La señora no me contestó. Listo, marco no. Bueno, llamémosla otra vez, a ver si de pronto era que la señora no podía atender el teléfono en ese momento. No, la llamé 2 veces, definitivamente no contestó. Ok, dejo ese no y continúo con otra usuaria. Entonces ahora sigo con la tercera usuaria, también voy a hacerle acompañamiento telefónico, también tengo el número telefónico de ella, ¿cierto? Aquí todo esto me lo estoy inventando, yo me lo invento porque es un proceso pedagógico, ustedes colocan información real. Entonces fíjense que ya hice un ejercicio de llamada telefónica, ya inicié la llamada, ya había iniciado una llamada, insistí 2 veces, me demoré más o menos 5 minutos, o sea que estoy arrancando la tercera llamada porque la anterior no me contestaron a las 8 y vamos a ser muy, mejor dicho, rápidos y furiosos, entonces logramos esto, comenzar la siguiente llamada a las 8:05. Listo. No es que yo, me rinde eso, yo soy muy rápido, listo. 8:05 de la mañana. Entonces, hora de finalización, yo esperaría, en teoría. Entonces, fíjense que aquí, como no pude finalizar la llamada, yo borro este dato. Entonces, aquí, 8:05, arranqué la siguiente. Yo espero que esa llamada termine a las 8:20. Y empiezo a marcar. Y resulta que la usuaria ahora sí me contestó. Entonces, me contestó aquí que sí. Listo. Hay que colocar los datos que aparecen ahí. Usen las tablas emergentes. Entonces, los listas emergentes. Listo. Entonces le digo que sí. Listo. Y arranco con la llamada. ¿Sí? Comienzo el proceso, entonces ahora digo, bueno, total de personas igual. Esta información generalmente yo ya la tengo en este momento. O sea, ya después de haber hecho llamadas en el mes de marzo y el mes de abril, yo ya sé cuántas familias o cuántas personas hay en la casa de esta usuaria. Entonces yo, total de personas en el hogar. Vivimos, entonces ya no le pregunto, total de familias en el hogar o personas en el hogar. No, yo ya sé cuántas son. Yo le digo, bueno, y cuéntame, ¿le llegó visitas? ¿Se ha ido?
Dependiendo, porque vengo en un contexto, ya conozco las realidades de las familias, entonces yo lo que continúo es la conversación que terminé la semana pasada, ¿sí? Entonces, si la semana pasada la señora me manifestó que un familiar se iba a ir, o que se iba a ir de la casa, o que llegaba uno de visita, o que... Entonces, es seguir esa lógica, no es hacer preguntas como si estuviéramos haciendo una encuesta. No, eso no lo digo yo, eso lo dice el formato que nos dieron de la cartilla, Mis manos te enseñan, que tiene un formato, un documento adicional que son las orientaciones para el talento humano. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí nos dicen durante la conversación con las familias en un ambiente de confianza y diálogo natural. ¿Sí? Entonces, no es una encuesta, no es que vayamos a diligenciar esto. Y bueno, y entonces no, es una encuesta. No es una encuesta, no es una encuesta, y aquí nos lo confirma el documento de consulta. Es un diálogo, es una conversación como cuando te encuentras con una persona que aprecias mucho. Total de personas en el hogar, colocas el dato, número de niños o niñas de 5 años, ya conoces esa información, sin embargo, ya como vienes con una conversación fluida con la familia, pues lo que haces es corroborar la información. Lo mismo las mujeres gestantes, lo mismo el número de personas mayores, si hay agua, acceso para agua para cocinar o tomar, si hay fruta, si hay un número de personas. Respecto de fruta, nos decían que esta pregunta debemos hacerla más o menos cada 15 días. No todas las veces en la semana preguntarle si tiene fruta o no, porque a veces la gente se desespera. Pues si no ha ido hacia el mercado en 15 días, pues ya no tiene fruta y verduras, a no ser que en la finca haya fruta. ¿Sí? Entonces nos decían que con esta se van a generar algunas inquietudes o dificultades, entonces que preguntemos cada 15 días y pues también está sujeto al número, al tipo de familia que estemos consultando. Número de personas con síntomas de enfermedad respiratoria, listo, te seguimos preguntando quiénes tienen esta condición, número de personas aisladas o bajo cuidado médico. Esta información ya la vayan manejando ustedes. ¿Qué cambió? Cambió esto. Entonces las novedades sí cambiaron un poco. Entonces está la novedad 1 que está relacionada con desabastecimientos, pérdida del empleo, o sea, al tema de ingresos. Entonces, ¿cómo andamos de recursos? El esposo sigue con trabajo, usted siguió trabajando en la casa donde estaba, algún familiar, es indagar sobre más el tema de recursos, como si pudo aprovechar las raciones que se le suministraron, si fueron suficientes, ese tipo de cosas. Está la novedad 2, que está relacionado con alertas emocionales. Me dice ver cuadernillo. Todo esto lo saqué de acá del instructivo. Entonces, nos habla de que cuando se presenten alertas emocionales hay unos procesos, hay unos pasos a seguir. ¿Sí? Entonces nos preguntan, por acá nos dicen, fíjense que nos dan unas preguntas orientadoras acá. Acá, preguntas reflexivas para entrar a la conversación, la rutina, las tareas, los sentimientos de la última semana, cómo están los demás integrantes de la familia, ¿cierto? Entonces empezamos a indagar sobre este tipo de cosas. Y aquí nos habla también de otras novedades y observaciones, y nos habla del formato de seguimiento, que es el que estamos mirando, y empezamos a revisar este tipo de proceso. Entonces, fíjense que esto es un acompañamiento que se realiza con las familias. Empezamos a hacer este ejercicio. Empezamos a revisar con ellas, a hablar con ellas y empezamos a mirar las novedades que se van presentando, cómo está haciendo la familia ese tipo de, o diligenciando o sorteando ese tipo de novedades. Entonces, es cuando acudimos acá y revisamos el componente de familia, comunidad y redes, es donde nos habla de el apoyo psicosocial, de cómo va a trabajar y cómo nos van a acompañar los apoyos, en este caso el apoyo psicosocial y el apoyo de nutrición. Entonces, mirando ya el apoyo, el componente de familia, comunidad y redes, aquí nos dice que se va a realizar en 2 líneas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los apoyos de psicosociales? La primera línea que vamos a revisar con ellos es la orientación y desarrollo de las acciones propias del componente, como caracterizar, orientar y acompañar el desarrollo de las 14 prácticas. ¿Sí? Y hay una segunda línea, que es el acompañamiento en las situaciones priorizadas. No quiere decir que si una familia tiene una situación o manifiesta algún tipo de novedad,
no todas entonces tendrían que atenderlas el apoyo psicosocial, no necesariamente, solo aquellos casos priorizados. Ustedes ya vienen trabajando con las familias, ya van conociendo las problemáticas, ya han orientado algunos procesos. Entonces, para que haya claridad, aquí también la guía nos dice, las orientaciones para talento humano nos dice cuál es ese rol que desempeña los apoyos. ¿Cuál es el rol que van a desempeñar esos apoyos? Entonces nos dice que ellos van a liderar este proceso. ¿Sí? Entonces, para el caso de Ocaña, ya lo están liderando los apoyos psicosociales. Todo el componente de familia, comunidad de redes, y para el caso del apoyo de nutrición y el nutricionista van a liderar el componente de nutrición, ¿cierto? ¿Y cómo van a hacer ese liderazgo? Pues van a realizar acompañamiento. Hay algunos que me preguntaban, pero Fabio, nosotros también vamos a llamar a las familias. La respuesta es sí, y lo dice aquí. ¿Sí? Entonces, realizar acompañamiento telefónico a los usuarios y sus familias para promover las 14 prácticas de cuidado. Y además de hacer acompañamiento telefónico, van a brindar acompañamiento psicosocial priorizado a las niñas y niños, mujeres gestantes y familias en situaciones priorizadas. Para los que tengan de pronto la duda de cómo así que también tenemos que hacer planeación, cómo así que si las planeaciones solamente las van a hacer los agentes y los auxiliares. No, lideramos el proceso, mis queridos apoyos, y al mismo tiempo realizamos llamadas también de acompañamiento y seguimiento. Y a medida que vamos dando el ejercicio, que se va dando el ejercicio, que se van haciendo llamadas, los agentes educativos empiezan a identificar situaciones que requieren de pronto una atención priorizada, es cuando vamos haciendo los ajustes, porque recuerden que esta planeación que nosotros elaboramos, a ver si encuentro el formato, aquí está. Esa planeación que nosotros elaboramos es la que va a direccionar esta llamada telefónica. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego acá a la novedad, es porque yo ya consideré en mi planeación pedagógica que esta novedad se podía presentar, se va a presentar o se está presentando. Entonces, fíjense que yo voy articulando. Esta planeación la tengo que articular con este formato de seguimiento. Porque si la planeación no está relacionada con el formato de acompañamiento telefónico, sencillamente no hice nada. Porque lo uno está relacionado con lo otro. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto para el caso de las alertas emocionales, que las describe cómo manejarlas. Acá la cartilla, orientaciones para el talento humano, no las voy a revisar porque el video quedaría extremadamente largo y no es el propósito. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice cómo se van a organizar esta parte. ¿Página qué? Página 6. Es el rol de los profesionales y ya el acompañamiento, ya lo que tiene que ver con el acompañamiento psicosocial está en la página 17, para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Sí? Fíjense que en estos ejercicios nos dan unas herramientas. Cuando miramos la cartilla de orientaciones para talento humano, nos dan unas herramientas que me parecieron muy interesantes. Entonces, miren, aquí nos dan más para el caso de familias que vengan experimentando ansiedad. Entonces, nos dan unas técnicas de respiración, nos dan unas con globo de aire caliente, unas de aliento de dragón, etc. Ya ustedes las revisarán. Yo les cuento dónde está la información. Página 48. ¿Sí? Para el caso de cuando tengamos niños con algún grado de desnutrición o alguna cosa, para el caso de los apoyos de nutrición que van a estar muy pendientes de los niños que el año pasado tenían algún problema de malnutrición, alguna dificultad con la malnutrición, la palabra problema no me gusta, alguna dificultad con la nutrición, algún signo de malnutrición. Entonces aquí nos van a ayudar, nos dan unas herramientas, unas técnicas para que identifiquemos esos signos físicos de desnutrición de nutrición aguda, moderada o severa. Y aquí nos dan una imagen, una figura para que nos ayude a identificar lo que debemos tener en cuenta. Enseñarle incluso a las mamás cuando yo hago la comunicación telefónica, podamos enseñarle a las mamás estos signos para que ellas los tengan presentes, porque un niño que experimenta una diarrea, que tiene vómito durante toda una noche, 2 días seguidos, esto se llega a este tema, a presentar estos síntomas muy rápidamente. Entonces, lo importante es que las familias estén muy enteradas de cómo o qué aspectos deben observar para identificar la desnutrición. Cuando les hablaba de las uñas o de las cápsulas, uñas no cápsulas más bien, los programas radiales que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer ese programa radial? Pues partiendo de esta planeación que estamos organizando acá. Y nos dan, fíjense que acá en el anexo también nos dan
unos ejercicios de dicción y vocalización antes de que usted inicie a grabarse, antes de llegar a la emisora y empezar a hacer el ejercicio, pues aquí le dan en la página 51, ya en la última página del documento, unos ejercicios de dicción y vocalización. Respire, articule y el tema de dicción, cómo pronuncia, cómo expresa para que el mensaje sea claro y llegue a las familias, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí tenemos varios, este documento solo tiene 51 páginas y es muy rico en información que nos puede ayudar bastante, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos piden en el formato? Entonces nos piden todo lo que tiene que ver con la novedad 3, que son las situaciones de violencia en el hogar. Aquí en esta cartilla nos dicen que toda situación que amerite la novedad 3 debemos ponerla en conocimiento de los apoyos. Esto no tiene, si identificamos una situación de estas, debemos tenerla en cuenta. Si identificamos una situación relacionada con violencia en el hogar, debemos reportarla inmediatamente al psicosocial. Ya en Ocaña hicimos un ejercicio con el apoyo, con uno de los apoyos, en donde logramos una articulación con comisaría y logramos de alguna manera apoyar a esta familia. Son temas con los que no debemos ser tolerantes, debemos notificarlo, que es que la mamá no quiere notificar, que es que el usuario no quiere notificar, que es que le da miedo. Si yo conozco la situación, yo tengo la obligación como ciudadano, como funcionario encargado del restablecimiento de derechos de las familias y de los niños y niñas que están en la modalidad. Tengo la obligación de hacer esa denuncia, de reportar esa situación, de orientar a la mamá a quien, con quien me esté comentando la situación, de que tome cartas en el asunto, que es por el bienestar de su familia. Entonces, hay que ser cero tolerancia con este tipo de situaciones que se pueden estar presentando de violencia en el hogar, reportar inmediatamente a los apoyos para que ellos activen las rutas, como también está planteado aquí en esta figura que son pasos claves para el contacto. Bueno, esto es para el contacto de medios comunitarios alternativos. Sí, pero entonces esa estaba, era por acá. Acá, en este, era que nos decían cómo era que tenía que hacer el apoyo psicosocial, estos seguimientos para lograr identificar esas situaciones. Lo que les decía acá, si hay esas situaciones que ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de los usuarios, se debe marcar la novedad 3 y inmediatamente activarlo. Tengo entendido que hay un formato para esto, para este tipo de situaciones, que lo tengo por acá, que es este, que es un formato en donde registramos esa información. Fíjese que es el reporte de presuntos hechos de violencia, lesiones y fallecimientos. Este formato le apuesta a 3 líneas. Entonces, presuntos hechos de violencia, reporte de lesiones y reporte de fallecimientos. Y aquí tenemos los instructivos pues para cada formato. Entonces aquí voy a abrir este. O sea, si identificamos un caso de violencia, tenemos que diligenciar este formato. O sea, así es que le enviamos el reporte al profesional de apoyo psicosocial. Toda esta información tenemos que diligenciarla cuando se presente esto. No es que yo lo llamo por teléfono y le digo, oiga, mi querida apoyo, lo que pasa es que eso como que hay una... No, usted le envía el reporte ya con la información que se está solicitando acá para que ella pueda activar la ruta. ¿Sí? Más adelante, en otro video, les contaré cómo se va a hacer el tema de las rutas. De momento, pues me voy a concentrar en el formato de seguimiento. Como salgo de acá, le digo inicio. Y vuelvo otra vez al otro formato y así sucesivamente. Sigo con el formato de seguimiento. Viene la novedad 4, que es lo relacionado con el sedentarismo. Entonces aquí entra ya en juego es nuestro apoyo de nutrición. ¿Qué tan sedentaria es la familia en este momento? Se nos ha dicho que es en casa, no salga, evite los espacios abiertos. Entonces, bueno, ¿qué has hecho para no quedarte sedentario en tu casa viendo televisión? De pronto nos decían también, bueno, si se aumentaron las horas de prácticas sedentarias como ver televisión todo el día y comer. Pero la de comer la van a colocar aquí, más adelante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan sedentarios estamos? Entonces, si estamos muy quietos y no nos movemos y no nos estamos activando, pues se marcaría que sí, se reportaría esa novedad. ¿Sí?
Ya la novedad 5 habla de hábitos alimentarios en lo que tiene que ver con los horarios. Entonces, que los horarios cambiaron. Entonces, antes el desayuno era a las 8, ahora es a las 9 porque mamá se levanta tarde. ¿Sí? O ahora la comida es a las 8 de la noche porque el desayuno fue tarde, luego el almuerzo también fue tarde, y así sucesivamente. Entonces, esos aspectos también debemos registrarlos en esta novedad, en la novedad 5. En la novedad 6 nos están preguntando, ya es en lo relacionado con los horarios. No, aquí me equivoqué. Novedad 5. Tenemos el instructivo que para eso es. Entonces, novedad 5 nos dice, ¿dónde está la novedad 5? Hábitos alimentarios en lo que tiene que ver con mecatos. Entonces, venga, corrijo acá porque me quedó mal. Entonces, la novedad 5 tiene que ver es con el consumo de mecatos. Voy a colocar aquí en lugar de horarios, es mecatos. ¿Mecatos qué es? Que estás comiendo todo el tiempo. Entonces te volviste muy próximo a la nevera. Entonces todo el tiempo estás visitando la nevera. ¿Sí? Bueno, en el hipotético caso que tengamos nevera y que tengamos suficientes alimentos para comer. ¿Sí? Pero entonces, o si aumentó la ingesta de alimentos, o si aumentó la ingesta de comida chatarra. Ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta porque eso afecta a la nutrición. Y aquí sí ya está más relacionado con los horarios en los que estamos haciendo la ingesta de alimentos. Que Fabio, que terminé las llamadas de acuerdo a la planeación que yo organicé, de acuerdo a esa planeación que organicé mis llamadas y en ese ejercicio, pues la señora no me reporta muchas novedades acá, pero aquí sí me reportó otra novedad. Me dijo que no, que terrible, que se le está presentando una situación con una hija, y entonces que la hija tiene unas diferentes problemáticas, pero que la hija no vive con ella, sino que vive en otra casa, y etcétera, etcétera. Esas novedades van aquí. Entonces se registran acá, pero se registran de una manera muy breve, como para tener un seguimiento de la situación y que le permita a usted recordar qué temas fue lo que habló con la señora en la comunicación anterior. Y aquí vamos a colocar los números de las prácticas trabajadas. Las prácticas, el ICBF las cargó por separadito, más explicaditas en un enlace, y ese enlace también está en el documento. Tengo tantos documentos abiertos aquí. Entonces, por acá, en este documento, ahora se me perdió, aquí, no, esta es la cartilla. Ah, bueno, este es lo de talento humano, pero no, eso no lo voy a revisar ahorita. Que tengo varios documentos de lectura en este momento. Entonces, mis manos te enseñan, aquí está. Entonces, acá nos muestran este enlace que está en la página séptima, página 7. Nos muestran este enlace del banco de recursos. Y cuando uno le da clic en ese enlace, le muestra esta página. Realmente le muestra esta. Entonces, ya me devuelvo porque estaba revisándolo. Entonces, cuando usted abre ese banco de recursos, que es un banco de recursos del ICBF, ve como todo el compendio, que eso se lo va a compartir a ustedes ya en el grupo general, donde les comparto documentos. Y fíjense, van a concentrar en esta carpetica que se llama Orientaciones y documentos de la estrategia Mis manos te enseñan. Le dan clic ahí, le damos clic para que nos abra la carpeta, nos la muestre y luego vemos aquí la cartilla y las prácticas. Práctica 1, práctica 2 y están descritas a modo de fichas para que podamos comprender mucho mejor y tener más herramientas al momento de trabajar cada una de las prácticas. Entonces aquí estoy abriendo una. ¿Por qué no me la quiere mostrar ahora? Le vuelvo a dar aquí en la vista previa a ver si ahora sí me la muestra. Listo. Está la práctica 1, alimentar cuidadosamente, y dice, da unos elementos ya a mayor profundidad, ya la oculta. Igual ya ustedes saben que ahí está la práctica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que podamos profundizar las prácticas en el trabajo con las familias, porque es que antes venían en algunos ítems, pero no nos daban como muchas herramientas para una mayor comprensión de las prácticas. Vamos a abrirla, a abrir en el explorador.
¿En qué página estoy? Ah, es que esto es Firefox. Y no la abrió. Entonces toca descargarla. Descargamos, a ver, entonces. Y tampoco. Ah, es que hay un tema ahí en este momento. Entonces le voy a dar clic al formato a ver si fue porque la abrí en un navegador diferente. A ver, aquí, acá. Este es el manual. Este es el nexo. Es este. Y acá le damos clic aquí y se va a abrir aquí y luego le decimos, parece que en este momento, cuando estaba haciendo el ejercicio, la página funcionaba, parece que en este momento la página se nos cayó. Ahora la tenía abierta acá, vamos a ver si aquí sí me la abre. Parece que están actualizando la información, sin embargo, este banco dijeron que lo iban a mantener abierto durante todo el proceso para que podamos consultar toda la información que nos ayude a enriquecer el trabajo que hacemos con las familias. Entonces, les recomiendo mucho que exploren ese enlace. ¿Qué otra cosa les iba a contar de acá? Ah, bueno, los pasos claves para el contacto a través de los medios. Esto está en la página 31. Entonces, aquí nos dan, con este circulito nos resumen cómo se va a hacer el ejercicio. Entonces, primero entendemos el contexto y pensamos en las posibilidades de comunicación. Entonces, ¿a quién va dirigido? Bueno, a las familias con las que yo no me puedo comunicar telefónicamente. Ahora, si lo voy a hacer por radio, pues va a ser para todo el mundo. Pero está pensado para una población definida, para un grupo de familias definido. ¿Qué vamos a trabajar y cómo vamos a hacer el ejercicio? Pues vamos a trabajar la planeación. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, que usted que no tiene familias a las que le va a hacer seguimiento telefónico, pues va a hacer la planeación y la va a desarrollar en esa cápsula. Pero tiene que ser algo interesante, porque lo va a hacer por radio. Entonces, debemos transmitir la información que sea amena, agradable para las personas que le están escuchando. Definir el medio comunitario, listo, definimos que es una emisora. Luego me articulo con esos medios locales y otros actores del territorio. ¿Eso qué significa? Hombre, pues me reúno con la persona encargada, como les decía hace un momento, y le digo, mire, somos un programa del ICBF, somos de Cero a Siempre, somos de la política de Estado Cero a Siempre, queremos llegar a las familias, nos preocupan estas situaciones que podrían estarse presentando a raíz del COVID, de la emergencia que tenemos en este momento en el país, y queremos traer unos contenidos que podemos apoyar en los espacios comunitarios que la emisora maneja. ¿Sí? Es eso. Planeamos cada contacto, ¿cierto? Aquí viene la palabra planear, o sea, hacemos planeación para esa cápsula, hacemos un cronograma de cuándo es que yo voy a hacer esas transmisiones, implemento la documentación de esta información, ¿cierto? Y luego viene el intercambio de experiencias. ¿Y esto en qué consiste? Que cuando tú haces la cápsula, cuando transmites la información de las familias, asignas tareas. Cuando haces la segunda cápsula, preguntas a las familias al aire, sabemos que no te van a contestar en ese momento, pero preguntas al aire, asignas una tarea al aire que ellas deberán llevar el día que se haga la entrega de la ración. Importante que sea un buen número de familias que le lleven los soportes, las evidencias fotográficas, que le envíen que si ya hicieron afiches, que si hicieron juguetes. Igual recuerden que se hace entrega de un kit que lleva materiales, entonces que hay evidencia de cómo se trabajaron esos materiales con las actividades que planeamos aquí en el paso 4. ¿Cierto? Entonces, como ven, todos hacemos planeación, todos organizamos las actividades y todos hacemos el seguimiento, unos telefónico, otro a través de otros medios alternativos, pero el seguimiento es que ya lo tenemos que garantizar a todas las familias. Aquí indicamos las prácticas, como les decía, en la página del Banco del ICBF, pues están mejor explicadas las fichas, más tarde reviso, las descargo en caso de que las pueda consultar y si ustedes las necesitan, pues me las solicitan y se las envío. Y más, fecha y hora siguiente a la llamada. Entonces aquí programamos la siguiente llamada. Yo le pregunto a la mamá, acuérdense que son 2 llamadas a la semana, entonces yo le digo a la mamá, listo mamita, ¿cuándo la vuelvo a llamar? Ya ahí programamos la hora. No, mañana llámeme entonces el miércoles a las 2 de la tarde. Entonces yo colocaría aquí que el día
va a ser el miércoles. Y el miércoles es, a ver, la fecha del miércoles. El miércoles es 13. Entonces, el 13 dice que día, mes y año. Entonces, 13/05 y 2020. ¿Cierto? ¿A qué hora? Ella me dijo que a las 2 de la tarde. Entonces, serían las 02 horas 00 minutos. Y ya programé la llamada. Listo, terminé esa llamada. Ahora me voy a hacer la siguiente llamada. ¡Ah! Un momento. Hay una familia que no me contestó. Hay una señora con la que no me pude comunicar a las 8 de la mañana. Entonces le voy a insistir nuevamente. Aquí ya más o menos son las 8:25 más o menos, mientras yo reviso el formato, lo organizo, coloco los datos que me faltaban y llamo nuevamente a esta usuaria a ver si me contesta la llamada. No hay problema si me queda que aquí está a las 8, que aquí están que primero está a las 8, que la siguiente está a las 9:30, no pasa nada. Lo ideal es que podamos establecer contacto con la familia, de modo que si me comunique con ella después de esta llamada, inicié la llamada entonces a las 8:25 de la mañana, ¿cierto? Y la hora final yo esperaría, yo programaría que sea 8:25, 8:30 a las 8:40. Y en este espacio que no terminemos la llamada mejor, porque no sabemos cuánto tiempo nos puede tomar y de pronto se nos queda sin diligenciar. Y si fue efectiva, marco sí. Porque lo ideal es que todas las familias las podamos llamar. Como les digo, este documento, mis manos te enseñan, es clave para comprender y poder profundizar cómo vamos a realizar los ejercicios. Material, hay mucho, hay unos materiales muy interesantes en este documento. Están definidas las actividades que van a hacer. Si no hay claridad tampoco sobre que es que todavía no me quedó muy claro sobre qué actividades debe hacer el talento humano, entonces revise la página 39 del anexo para la prestación de servicios que nos llegó con fecha se me olvidó, del 22 de abril, y aquí está, distribución y función del talento humano, y ahí está la información de cómo están distribuidas las actividades. Creo que no es más. Que les digo y lo que siempre les he dicho, si tienen inquietudes sobre cómo se está realizando el proceso, no duden en consultarme. Estoy a un WhatsApp de distancia, yo apenas tengo oportunidad, me libere de teleconferencias o de hacer videos, yo les contesto. Entonces, eso es todo de momento. Un abrazo para todos y estamos en contacto.